¿Qué tal? Pues bienvenidos a su curso de Química 2. Mi nombre es David Hernández Estrada y bueno, pues vamos a dar inicio a este curso en el cual tenemos el siguiente temario. Tenemos tres bloques. En el primer bloque vamos a aplicar la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos de tu entorno y actúas para disminuir la contaminación del aire, del agua y del suelo. En el bloque número 2 comprendes la utilidad de los sistemas dispersos y en el bloque número 3 valoras la importancia de los compuestos del carbono en tu entorno y en tu vida diaria e identificas la importancia de las macromoléculas naturales y sintéticas. Estos tres bloques nos van a permitir dar un conocimiento más amplio al curso de Química 1 que ya llevaste. Y bueno, es importante poner mucha atención ya que son conceptos eh, pues algo difíciles, podemos decirlo así, para poder llegar a la comprensión de estos temas. Entonces es muy importante el, la disciplina, ¿no? Por ejemplo, en la evaluación, obviamente la asistencia, tenemos un 10%, la disciplina un 10%. Aquí entre la asistencia y la disciplina, bueno, pues hay que estar a tiempo en las clases, hay que cumplir con las actividades que se nos están pidiendo y con las tareas, ¿sí? Lo que viene siendo la participación y la tarea, todo se va complementando. Si tú tienes tu asistencia, eres disciplinado en participar, en asistir y en hacer la tarea, entonces el examen, pues obviamente lo tendrás que sacar con 100, ¿sí? O con 10, como lo quieras ver, con la idea de que obtengas la mejor calificación, pero también te lleves los conocimientos, ¿verdad? Que es lo verdaderamente importante. Bien, nosotros tenemos la noción de mol y aquí lo voy a poner en forma de pregunta, ¿no? Le pongo aquí pregunta uno para que te vayas preparando para el examen. Bueno, ¿qué es el mol? La respuesta es que es el peso del átomo o de la molécula expresado en gramos. En realidad la definición de mol hay diferentes. Si tú buscas en internet qué es un mol, te vas a encontrar una variedad de definiciones que todas son correctas. ¿Sí? Te pueden decir que el mol pues es una unidad del sistema métrico internacional, es una unidad básica para medir la cantidad de una sustancia. Nosotros lo vamos a usar así, como el peso del átomo o de la molécula expresado en gramos. Aquí viene un ejemplo, dice ejemplo del cálculo del mol de un elemento. Dice calcular cuánto pesa un mol de hidrógeno. Y te pongo el procedimiento. Primero, el inciso A, pues buscas el peso atómico del elemento en la tabla periódica. ¿Sí? Yo te voy a proporcionar una tabla periódica. Aquí, este es un extracto, ¿no? de esta tabla. Aquí tenemos al hidrógeno y en la parte superior derecha dice masa atómica. ¿Sí? De hecho viene diagonal U, estado de oxidación. La verdad es que pienso que ahí se han equivocado. Donde dice diagonal U, eso no debería estar. Solo debería decir masa atómica y abajito estado de oxidación, que son dos cosas distintas. No tendría por qué tener una diagonal y una U. Eh, entonces, donde dice masa atómica, el valor es de 1.00795. ¿Sí? Ese es lo que pesa un mol. ¿Sí? En este caso de hidrógeno. O sea, un mol de hidrógeno pesa 1.00795. ¿Sí? ¿Qué serían? Pues gramos. Ahora dice ahí, redondeado a enteros, 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar eh, todas las cifras significativas. ¿Sí? O sea, ese 00795 no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar solo los números enteros, que en este caso es 1. Si es necesario redondear, si tenemos que redondear, si por ejemplo fuera 1.99, pues tendríamos que usar 2, ¿verdad? El tema del redondeo es un tema de matemáticas, también te lo voy a explicar. Esto probablemente sea un poco más evidente en la clase particular o en la clase presencial, obviamente, pero
intentaré darte esta noción de matemáticas en los ejercicios para que le pongas mucha atención. Ok, aquí dice, ¿cuánto es un mol de calcio? Entonces aquí tengo el procedimiento. Buscas el elemento en la tabla periódica. A ver, déjenme leer porque dice buscar el elemento en la tabla periódica al elemento calcio. Ahí como que no lo escribí muy bien. Hay una disculpa. Pero tenemos que buscar el elemento en la tabla periódica. ¿Sí? Y encontrar el peso atómico. Ya vimos en la lámina anterior que se encuentra en el lado derecho, en el lado superior, que en este caso es 40.078. Ese es el peso atómico. Y simplemente ese peso lo expresas en gramos. O sea, un mol de calcio pesaría 40.078 gramos. Pero como les decía, vamos a redondear. En este caso serían 40 gramos. ¿Sí? Entonces, vamos a construir unos factores unitarios. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con los factores unitarios. Dice, tomando de ejemplo al calcio, dice, un mol de calcio equivale, esa línea, estas son fracciones, ¿verdad? Como en matemáticas, pero se lee de la siguiente manera. Un mol de calcio, y luego viene una línea, dice, equivale a 40 gramos de calcio. Pero también 40 gramos de calcio equivalen a un mol de calcio. Ok, vamos a hacer un ejercicio para que podamos entender un poco más a qué se refiere esta parte, ¿no? Vamos a ver. Vamos a escribir los factores unitarios. Ahorita vimos que, déjenme aquí, que 40 gramos de calcio, y esta línea equivale, vamos, déjenme alejarme un poquito, equivale a un mol de calcio. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo porque tenemos el otro factor, ¿verdad? El otro factor dice, aquí le podremos decir, o un mol de calcio equivale a 40 gramos de calcio. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Esto no me gustó aquí. Déjenme borrar. Aquí arriba dice un mol de calcio equivale a 40 gramos de calcio. Si ustedes se fijan en esta definición, en el primer factor los gramos aparecen arriba y en el segundo los gramos aparecen abajo. ¿En qué va a consistir esto? Está muy fácil, miren. Pónganle mucha atención. Vamos a suponer que yo tengo, no sé, 231 gramos de calcio y los quiero convertir a mol de calcio. ¿Sí? O sea, esto nos va a ayudar a hacer conversiones. Anteriormente en la secundaria, podríamos usar reglas de 3. Podríamos decir que si 40 gramos de calcio equivale a un mol de calcio, y si yo tengo 231 gramos de calcio, pues a cuánto equivale en mol, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan de su regla de 3, ¿qué era lo que hacíamos? Pues que multiplicábamos este valor por era una multiplicación, y lo que saliera lo dividíamos entre ¿verdad? Entonces aquí lo voy a hacer. Ustedes hacían lo siguiente. Escribían, déjenme ponerlo, bueno, así lo voy a bajar. Escribían 231 por 1 y eso lo dividían entre 40. ¿Sí? Y serían 5.775, ¿verdad? A ver. Entonces, la respuesta
La respuesta es que tenemos que X equivale a 5.77 y era 1, déjenme ver. Ya lo borré, pero lo volvamos a hacer. Serían 231 por 1, que da lo mismo obviamente, entre 40 y sería 775. Ok, 775 mol de calcio. ¿Sí? Déjenme borrar ahí eso. ¿Ven? 5.775 mol de calcio. Ok, sí está bien hacerlo así, pero esta forma, pues es el de la secundaria, ¿no? Y pudiera funcionar hasta cierto punto, pero te voy a mostrar una manera pues más elaborada para poder llevar a cabo este proceso del cálculo más efectivo. Te voy a explicar cómo. Por ejemplo, si tenemos los 231 gramos de calcio, lo que tú vas a hacer es que vas a elegir entre uno de estos dos factores, por eso se llaman factores unitarios, ¿sí? Podremos decir que tenemos dos factores, tenemos este y tenemos este. A este le voy a llamar factor A y a este el factor B, ¿sí? ¿Cómo vas a elegir entre usar el factor A y el factor B? Bueno, pues como te decía, son fracciones, ¿verdad? Son fracciones. Entonces, tú te tienes que fijar en esta parte, ¿sí? Esta parte, en este caso, se encuentra en el numerador. ¿Sí? O sea, si yo convierto 231 gramos de calcio, si los convierto a fracción, tendría que poner una diagonal, una línea pues divisoria y abajo un 1. Eso lo convertiría en una fracción, ¿sí? Esto es de matemáticas. Te darás cuenta que los gramos de calcio están en el numerador. Entonces tú vas a usar, para hacer la conversión, los gramos de calcio que aparecen en el denominador. O sea, los vas a usar de forma que queden al contrario, ¿verdad? O sea, al contrario. ¿A qué me refiero al contrario? Que si usas esta forma de acá, esos están en el mismo numerador que lo que nosotros tenemos, que los 231 gramos de calcio. La forma A no la vamos a usar aquí, vamos a usar la forma B. La voy a escribir, déjenme borrar todas estas líneas. Vamos a ver. Ok, ahí, hasta aquí quería llegar. Entonces, voy a usar la forma B. ¿Qué vamos a hacer con la forma B? Pues la voy a escribir acá otra vez. ¿Sí? La forma B dice que un mol de calcio equivale a 40 gramos de calcio. ¿Sí? Ok, y voy a cerrar mi factor. ¿Para qué quiero esto? Porque voy a cancelar las unidades, miren. Estos gramos de calcio se van a ir con estos gramos de calcio. Y el resultado va a tener la unidad de mol de calcio. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo bonito de esto? Bueno, que antes de que tú resuelvas los números, tú ya debes de saber. Voy a continuar esto acá porque no tengo espacio. Tú tienes que saber que el resultado está en mol de calcio, ¿sí? Eso es muy importante. Que sepas que el resultado ya tiene las unidades que te pidieron. O sea, tú ya tienes mol de calcio. Ahora, los números. Los números es como una fracción, les decía, le voy a poner en amarillo. O sea, tú vas a multiplicar 231 por 1 y lo que salga lo vas a dividir entre 40. Es lo mismo que en la regla de 3, ¿sí?
Arriba multiplica y abajo divide. Primero multiplicas arriba y luego divides con lo de abajo. Entonces sería 231 por 1, 231 entre 4, pues te va a dar los mismos 5.775 que nos había dado en la regla de 3. 5.7 y 7 y 5, ¿verdad? Ok. O sea, es lo mismo, ¿sí? No está mal que utilices la regla de 3, pero como te decía, es mucho mejor utilizar los factores unitarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque te permiten ver las unidades mejor, te permiten cancelar las unidades. Todo el secreto de los factores unitarios está en esta cancelación de unidades, eso. Acá es difícil cancelarlas, porque acá no estás viendo las unidades de este lado, pero en este cálculo sí. Ahí sí estás viendo las unidades. Y tú tienes que ver las unidades para que te salgan bien los cálculos en cualquier tipo de cálculo, vaya. ¿Sí? Por eso es importante, por eso es que ya no se usa la regla de 3, sino el análisis dimensional o los factores unitarios. Eso es muy importante que lo entiendas, ¿no? Si te logras llevar esta herramienta, perdón, si te logras llevar esta herramienta aprendida, habrá valido la pena. Inclusive con esta herramienta bien aprendida, el curso de química ya habrá valido la pena, ¿sí? Y estamos hablando de algo sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a ahorrar mucho trabajo a la hora de realizar cálculos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Déjenme, ustedes pueden pausar el video y hacer sus anotaciones en su cuaderno, ¿sí? Entonces, ahorita voy a borrar todo, ¿va? Vamos a volver a empezar. Y ahora voy a irme al otro caso, ¿no? Entonces, ahora vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que tengo 3.2 mol de calcio. Y la pregunta es, ¿a cuántos gramos equivale estos 3.2 mol de calcio? Pues está bien fácil, miren. Yo voy a multiplicar aquí mismo voy a multiplicar. Siempre se va a multiplicar, miren. Y voy a poner mi factor. De los dos factores, déjenme, los vuelvo a escribir para que nos quede claro. Aquí voy a poner los dos factores. ¿Cuáles eran los factores? Bueno, decía que un mol de calcio equivale a 40 gramos de calcio. Y el otro factor es al revés, o sea, 40 gramos de calcio equivale a un mol de calcio. Pues, ¿cuál voy a usar? Voy a fijarme dónde tengo yo mis unidades. Les decía que estas unidades pues se encuentran en el numerador. O sea, si yo hago esta cantidad de fracción, tendría que dividirlo entre 1 para que me quede la fracción, ¿sí? Yo debo de entender que están en el numerador. Y voy a usar mi factor que lo tenga en el denominador, que lo tenga abajo, no arriba, ¿sí? Entonces voy a usar este factor. Ahora voy a usar el otro, ¿sí? Déjenme borrar todas estas líneas rojas. Ok, habiendo entendido eso, entonces yo sé que voy a usar el factor que dice que 40 gramos de calcio equivale a un mol de calcio. ¿Cómo se van a dar ustedes cuenta que están bien? Ah, pues porque van a poder cancelar, ¿sí? Se cancelan cuando están al contrario, ¿verdad? O sea, si el mol de calcio está arriba, el mol de calcio está abajo, se cancelan. Y mi resultado está en gramos de calcio, ¿sí? O sea, a la hora que yo resuelva esto, voy a multiplicar 3.2 por 40 y lo que me salga lo voy a dividir entre el 1 que está aquí abajo, ¿sí? O nomás, en este caso dividir entre 1 no va a modificar el resultado, ¿verdad? Entonces sería 3.2
3.2 por 40. Y ahí yo ya tengo los gramos, ¿verdad? Si ya lo divido entre 1 no pasa nada, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. 128 es el resultado. Entonces, yo obtuve 128 gramos y hay que poner de qué es, ¿verdad? Porque así es lo que nos quedó en esta parte. Pues son 128 gramos de calcio, ¿sí? Si ustedes solo me ponen 128, no es correcto. Tienen que poner de qué es, ¿sí? Y esos 128, pues son 128 gramos de calcio, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. Entonces, con un poco de práctica, los cálculos los van a hacer rápido. Si ustedes no practican esta forma y lo quieren hacer por otro camino, les comento, no está mal, pero se les va a complicar más. Lo mejor es que utilicen los factores unitarios. Entonces, esta es la manera con la que vamos a empezar a trabajar nuestros cálculos. Aquí estamos viendo la definición de mol, que en este caso es el peso del elemento expresado en gramos, eso es un mol. Y estamos viendo el uso de los factores unitarios, ¿sí? Que en este caso están relacionados con el mol. O sea, si tú, en este caso, 40 gramos de calcio equivale a un mol de calcio o un mol de calcio equivale a 40 gramos de calcio. ¿Sí? Solo necesitas saber uno. O sea, si tú si tú por definición encuentras que un mol de calcio son 40 gramos, nomás lo volteas y ya tienes el otro, ¿verdad? Es voltearlo, ¿va? Entonces con esto tú ya tienes los dos factores que necesitas para hacer conversiones. Conversiones de gramos a mol y de mol a gramos. Bien, bueno, este es el primer concepto que vamos a analizar hoy. Durante el transcurso de la clase te estaré enviando algunos ejercicios para que los hagas en la forma en la que te acabo de mostrar y vayamos tomando confianza en que este trabajo pues estará bien hecho y le iremos sumando las diferentes pues escenarios que se nos van a presentar al realizar este tipo de cálculos. Obviamente estos son los más sencillos, ¿verdad? Pero tenemos que familiarizarnos con el concepto de mol y en convertir de gramos a mol y de mol a gramos. Bien, entonces voy a dejar ahorita hasta aquí el video y ya solo falta que realices la práctica pues que es lo que vamos a hacer para tomar pues la habilidad y poder desarrollar esta técnica. Entonces espera los ejercicios que te estaré mencionando. Mientras que puedes hacer, pues haz tus notas, ¿sí? Haz tus anotaciones. Haz el resumen del video, escribe los ejercicios. Y si tienes alguna duda, pregúntame. Aunque las dudas creo que van a salir a la hora de responder los diversos ejercicios que vamos a ver hoy, ¿va? Muy bien. Entonces, adelante con tu resumen. Fíjate que ahorita salió este detalle, ¿verdad? Primero ve el video bien. Espero que no te distraigas. El chiste es que tú lo veas y que no estés escribiendo y viendo, ¿sí? Sino que primero lo veas completamente y lo vuelvas a revisar, pero ya en la que sigue, pues ya vas haciendo tus notas, ¿sí? Si no lo hiciste así y estuviste escribiendo y viendo el video, bueno, pues ya a lo mejor ya tienes tus notas. Ahora vuelve a ver el video, pero sin despegarle pues la vista y si es necesario una tercera vez donde pues reafirmes esta información, pues qué mejor. Recuerda que al final lo que buscas pues es aprenderlo, ¿sí? Aprenderlo para toda la vida, que no se te olvide, ¿sí? Porque si nomás lo quieres aprender para pasar la materia, pues no hay avance, ¿no? Porque si al final de cuando termine la materia tú ya no te acuerdas de nada, pues haz de cuenta que estás como ahorita, sin saber nada. Entonces tú tienes que llevarte esta información siempre y cómo vas a hacer este tipo de cálculos, ¿sí? Aunque pienses que a lo mejor no te los vas a encontrar en la vida común, te va a servir mucho para tener un pensamiento crítico. Ya te lo explicaré
en la clase presencial. Espero puedas ir a alguna clase presencial y pues adelante, ¿no? Entonces cortaré el video y pues gracias por escuchar.